Esther, bienvenida acá a este espacio de entrevistas Wambra. Y bueno, la primera pregunta con la que quisiéramos iniciar es, hemos visto, digamos, a nivel mediático en las noticias varias imágenes, por ejemplo, de las caravanas migrantes que se arman en Centroamérica. Sin embargo, aquí y en nuestro país, en Ecuador, en Venezuela, Colombia, también ya existen estas caravanas. Cuéntanos un poquito cómo se conforma esto y cómo es también su llegada al Darién. Hola Vero, hola Jorge, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en relación a la migración por el Darién, no es algo nuevo. Desde los años 90 se está usando esta ruta para llegar a los Estados Unidos. Y es importante resaltar que en los últimos años se le ha dado una visibilidad, se ha visto más el proceso, porque muchos venezolanos entre el 2020 y el 2022 usaron esta ruta para llegar a los Estados Unidos. Entonces, hay una mayor visibilización por parte de los medios. Sin embargo, desde los años 90 se está usando esta ruta para llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué se usa? Porque los estados tienen políticas restrictivas acerca de la migración. La imposición de visas, la imposición de cada vez más controles, pues hace que la gente migre por estos canales que no son los regulares. Desde a principios de año se ha visto que ha incrementado el flujo de migrantes ecuatorianos a través de esta ruta, porque hay algunas situaciones en el país que los están haciendo salir. La gente migra porque no tiene la seguridad en su país de origen, no tiene bien sea seguridad física, jurídica, económica. Entonces siente que es una oportunidad en transitar estos caminos para llegar a un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Es importante recalcar que emigrar es un derecho. Lo ideal es hacerlo con unas condiciones regulares al país de destino. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y justamente partamos de que migrar es un derecho, cómo se están haciendo cargo los diferentes estados de esta ruta de movilidad de personas sobre la vida de aquellas personas que deciden de una u otra forma trasladarse y generar sus acciones de vida en otro país, que en un mundo, ya veamos, a 2023 debería de garantizarse justamente esa posibilidad, pero estas acciones de omisión de los estados en esta ruta hacen que se vuelva justamente mucho más peligroso y que las personas caigan en redes de tráfico de personas, en acciones de violencia. ¿Cuál es esta responsabilidad justamente de los estados hacia garantizar esta libre movilidad? Sí. Si bien los estados son autónomos y pueden imponer las normas que consideren necesarias, también la migración como derecho humano debe tener un contexto y poder hacerse de manera regular. Ahora, ¿qué pasa con los estados? Cada vez imponen visas. Por ejemplo, a los venezolanos en casi toda Latinoamérica tienen un sistema de visas. Los ecuatorianos hay una serie de países donde no pueden entrar. Entonces, cuando van a migrar, ¿a qué se ven expuestos? A usar estas rutas que favorecen a los estados por el control de las fronteras y a las mafias de trata de personas. Es, es compleja la situación, sin embargo, también tenemos que tener mucho cuidado con este discurso de que la gente es irresponsable por migrar. No, migrar es un derecho humano y los estados deben garantizar la comodidad, por decirlo de alguna manera, de estar tanto en los países de origen como en los países de acogida. Hay muchos estados que no tienen políticas migratorias que puedan garantizar que las personas se establezcan en los nuevos territorios y esto genera un problema para los migrantes, porque llegan irregular, no pueden acceder a sus derechos a vivienda, a empleo y realmente se encuentran en otra situación de vulnerabilidad. Entonces son vulnerados en el país de origen y vulnerados en el país de acogida. Sí, y nada más, disculpa, Vero, para complementar esa pregunta, ¿hay soberanía ya como transparentemente en Latinoamérica sobre la política de migración o hay quizá más una mirada desde el norte en esta división norte-sur, un poco del sur global además, de cuál es la mirada de la migración, quiénes son ciudadanos de primer orden, quienes pueden ingresar y no a los países, tener trabajo, tener justamente esta posibilidad de ejercer el derecho a poder migrar? ¿Hay soberanía en Ecuador, en Colombia, en Perú, digo, en Latinoamérica, sobre sus decisiones de poder migrar?
Mira, lo curioso, volviendo al tema del norte global, lo curioso es que hay políticas súper restrictivas para migrar a países como Estados Unidos, para migrar a Europa, pero igualmente las economías de esos países se benefician del trabajo de los migrantes irregulares. ¿Por qué? Porque es mano de obra barata. O sea, a un migrante que no tiene los documentos no le pagan lo mismo que a un nacional o a un migrante que ya tiene algún estatus regular en los países. Entonces es esta doble moral de que, bueno, los migrantes son buenos porque nos vienen a trabajar a menor costo, pero por otro lado el discurso oficial de no vengan, no estén acá, y esta discriminación y xenofobia que se ve lamentablemente en todos los países, ¿no? Y Estados Unidos cada vez va bajando más sus fronteras. Entonces ya tiene algunas políticas en México que es básicamente no dejar pasar a la gente que viene de Sudamérica. Ujú. Y nos pasó a los venezolanos. Cada vez la frontera está más abajo porque todos estos países piden visa. Ujú. Entonces, eh, vuelvo al punto de que los países son autónomos en sus políticas de frontera. Sin embargo, migrar es un derecho humano, está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Mundial de Migración. Entonces, los estados deben garantizar esos derechos. Ahora, Esther, volviendo justamente a esta responsabilidad de los estados, hemos en los últimos días se han dado varias noticias de accidentes de tránsito que se han suscitado justamente en la zona del Darién y me llamó la atención como las respuestas bastante vagas por parte de las autoridades migratorias de Panamá y del gobierno en general, que digamos por un lado desconocía las cifras de los migrantes, por otro lado no sabía muy bien cómo la información humanitaria, incluso hay personas desaparecidas, etcétera, pero aún más alarmantes son informes de las Naciones Unidas que incluso señalan abusos sexuales, abusos de varios tipos de violencia en contra de los migrantes por parte de funcionarios de migración. Cuéntanos un poquito si se ha podido analizar este tema. Lamentablemente, los migrantes hemos estado solos en este tránsito, porque ni los estados ni los organismos internacionales nos han garantizado condiciones dignas, ¿no? Entonces, cuando las personas migran de forma irregular en estos trayectos, se enfrentan a estas mafias de trata de personas, se enfrentan a las violencias propias de cada país. Entonces, si no hay un acompañamiento, si no hay una protección al migrante, está solo, como hemos estado, y digo hemos estado porque yo soy migrante en Ecuador y siento esa desprotección tanto por parte del Estado, de mi país y del país de acogida. Entonces, estamos buscando la manera de tener una mejor calidad de vida. O sea, yo entiendo a la gente que toma la decisión de irse por el Darién, particularmente yo personalmente no lo haría por unas condiciones específicas, pero hay gente que lo hace porque está buscando mejorar su calidad de vida. Nadie atraviesa una selva, nadie pone a sus hijos en el mar si no siente que el lugar de destino es más seguro que el sitio donde se encuentra ahora. Entonces, hay que trabajar ese ejercicio, hacer ese ejercicio de empatía con las personas que migran. Es lamentable todos los casos que se han dado, esa exposición a la violencia, estos accidentes. Bien, no hay migrantes que mueren dentro de los transportes. Estas cabinas que llegan a unas temperaturas súper altas y ellos están escondidos allí para poder pasar los puntos de control migratorio y mueren en esas situaciones. Y no hay una respuesta efectiva por parte de los estados. Entonces, nos vulneran una y otra vez el derecho a migrar, nos vulneran nuestra calidad de vida. Y no hay una política que diga que, o sea, no hay una política ni por parte de las agencias internacionales ni por parte de los estados que garantice la vida. No debería suceder esto, pero es una realidad y en base a esa realidad los estados junto con las agencias internacionales, las organizaciones de sociedad civil, deberían poner el tema en la mesa y trabajar en función a esto. Y es que justamente nos hace pensar en estas reuniones bilaterales entre los estados, los acuerdos, incluso cuando se ponen en relevancia las reuniones de acuerdos comerciales, de tratados. Se habla mucho de la movilidad de mercancía, de libre acceso, de la importación y exportación, pero es funcional, en realidad es funcional el mantener estas restricciones hacia la movilidad de las personas, y llama mucho la atención que los relatos que se siguen
siguen manteniendo es de criminalizar y también como de espectacularizar la movilidad de las personas cuando nuevamente es su derecho y se debería de dar en condiciones de seguridad, en condiciones dignas, porque nos preocupa y por eso vamos a seguir abordando, vamos a seguir conversando justamente de esto en los siguientes programas para ver estas rutas, como ustedes llaman, estos corredores finalmente de personas con sus familias que tienen derecho a movilizarse hacia otros países. Quisiera cerrar, Esther, con la conversación tenemos sobre la mesa y al inicio de este programa hemos presentado, ustedes publicaron desde Corredores Migratorios una antología que se llama Frontera Abierta, la vida en dónde. Cuando conversamos y cuando hablamos desde los medios de comunicación, hablamos de historias de vida. Muchas veces se espectaculariza el tema o las acciones de migración. ¿Ustedes qué cuentan en esta antología? Que dicho sea de paso, vamos a compartir este libro con nuestra audiencia. Estas historias justamente de personas que han decidido tomar su vida en diferentes países. Bueno, Jorge, el libro se llama La vida en dónde porque lo principal es la vida en el centro. Y los migrantes somos más que números, ¿no? Detrás de cada proceso migratorio hay historias. Y bueno, en el compilatorio de la antología contamos muchas de esas historias a través de varios lenguajes. Crónica, poesía, ensayo, fotografía, infografía. Entonces, son varios procesos migratorios, algunos de personas venezolanas acá en el Ecuador, otros de ecuatorianos hacia el exterior, y también de la población de acogida. Entonces, los invito a que lo lean, lo disfruten. O sea, fue un proceso bien interesante participar de esta antología. Y, o sea, volviendo a esto de la vida, somos más que números, tenemos historias detrás de esas personas, porque muchas veces los medios, los grandes medios de comunicación tradicionales van en esto, números y dos tipos de narrativas, o los criminales que vinieron de otro país, o pobrecitos estos migrantes. Entonces tenemos que salir de esas narrativas, y qué mejor que poniendo la vida en el centro y hablando de las historias de migración de cada uno, ¿no? Esther, muchísimas gracias y bueno, queda pendiente todavía seguir conversando. La migración, como tú dices, son más que números, son justamente historias de vida, sueños de la gente. Entonces es importante seguir conversando y poniendo en la mesa esto. Muchísimas gracias, Esther. Gracias, Vero. Gracias, Jorge.